Voy a definir y hablar etimológicamente de un concepto y voy a hablar de dos personas que bueno, estuvieron en el ámbito de las ciencias sociales, de la literatura, uno de ellos. Aparte también, ambos fueron dos figuras relacionadas con el periodismo en España. El esclavismo es un sistema social y económico basado en la explotación de personas consideradas propiedad, que son los esclavos de otros, sin derecho ni remuneración, fundamentales en la producción antigua, como fueron en Grecia y Roma, es decir, en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna y hasta la Edad Contemporánea, porque las propias potencias europeas en la Edad Moderna, con las conquistas del otro lado del charco, en América, Gran Bretaña, España, Francia, Portugal, llevaron a cabo allí esclavos para que trabajaran las tierras americanas, como hicieron luego los británicos, los franceses y los alemanes, en menor medida España, Portugal e Italia, cuando conquistaron algunas zonas, bueno, algunos sí, algunas zonas o algunos países de África y de Asia. Y realizaron, bueno, pues tanto que se dijo del esclavismo, el esclavismo duró en países como África y Asia mucho más tiempo que en Europa y hoy en día continúa porque África y algunas zonas de Asia o estados pues siguen siendo muy pobres. Hay otros que, por ejemplo, como China, Japón o Corea del Sur, que tienen, o Singapur, por ejemplo, aunque Singapur es un ejemplo mm, no tan positivo por la manera de ser, pero es verdad que se denominan los dragones asiáticos, junto con otras zonas, pues ha crecido mucho la economía y también bueno, han tenido gran experiencia, sobre todo. eh, cuando lo del COVID, que ya estaban muy preparados, muchos, sobre todo por las mascarillas, cosa que Occidente no. Cuando surgió hace más de 20 años ese, esa especie de epidemia con el SARS-CoV-1, que esto lo pueden explicar incluso los propios científicos, a diferencia de la última pandemia que era el SARS-CoV. Pero bueno, ya dejando eso de lado, lo he explicado, que eso ya seguramente muchas especialistas seguro que lo expliquen y en algún futuro no se sabe si se va a averiguar o no cómo se produjo la pandemia del año 2020, yo creo que va a ser muy difícil porque hay tanto secretismo en el ámbito político, económico, por parte de algunas figuras, que a veces no tienen mucho interés en abrir las puertas y explicárselos a los ciudadanos o a la ciudadanía. La etimología de esclavismo proviene del latín esclavus, que es eslavo, ya que los pueblos eslavos eran frecuentemente esclavizados en Europa durante la Edad Media, sobre todo el Imperio Ruso y la parte oriental europea, comparado con la occidental, y eso que en la parte de Europa occidental también hay esclavitud, más el prefijodismo, que es sistema. Dos ejemplos dentro del ámbito del periodismo, como fueron, y también de la literatura, sobre todo José María Armero, que fue escritor y presidente, ahora lo voy a explicar, pero bueno, antes voy a hablar de Miguel Ángel Choli, que fue periodista y profesor español, se especializó en información taurina y como asesor de comunicación. Bueno, pues fue periodista, aparte también docente, y se especializó en la información taurina, aparte también de asesor de comunicación, y fue una figura, Miguel Ángel Moncholi, pues muy importante pues, en el ámbito de la televisión, muchas cadenas. Y José María Armero fue escritor y presidente de la agencia de noticias Europa Press, que por cierto sigue, y ambos tuvieron la faceta del periodismo, es decir, una rama también dentro de las ciencias sociales. Y con ello termino, comento que es historiador totalmente opuesto a estas figuras intelectuales. Y si os ha gustado este vídeo, con el ejemplo de la definición y su etimología y los dos ejemplos españoles dentro del periodismo de nuestro país, que no debemos de olvidar porque es importante la información, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.